Ya, hablaré en este video sobre las leyes de Newton, pero antes vamos a revisar unos conceptos. El primer concepto va a ser el de inercia. La inercia va a ser una propiedad de los cuerpos a oponerse a cambiar su estado de reposo o movimiento. En el fondo va a ser la resistencia de un objeto o de un cuerpo a cambiar su estado de reposo o de movimiento. Después viene otro concepto que es de masa inercial. La masa inercial en el fondo es una cualidad propia de cada cuerpo, ¿ya? Es la cantidad de materia que posee un cuerpo, que va a especificar cuánta resistencia presenta este cuerpo a los cambios de velocidad. Es decir, la masa va a ser la medida de la inercia de un objeto, que en el fondo va a ser la medida cuantitativa de su inercia. Esta va a venir determinada por la segunda y tercera ley de Newton que vamos a ver más adelante. Y el otro concepto es el de equilibrio mecánico. Ya, equilibrio mecánico. Va a ser el estado de un cuerpo que se encuentra en reposo o que se va a mover con un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Para que esté en equilibrio mecánico, la fuerza neta va a ser igual a cero. Ahora vamos a ver la primera ley de Newton, también conocida como la ley de inercia. Esta dice que un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento si no se aplica ninguna fuerza sobre él o si la fuerza neta es nula, es decir, vale cero. Esto quiere decir que el cuerpo se mantendrá en reposo si estaba en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si se encontraba en movimiento. Ya esta primera ley la podemos ver en la vida cotidiana. Por ejemplo, si ustedes están en una micro, si están en una micro parada y esta micro parte de repente, ustedes se van a... ¿Qué va a pasar con ustedes? Ustedes van a apreciar, o si lo han vivido, se van a ir para atrás. ¿Por qué? Porque como la micro y ustedes estaban en reposo, ella partió, salió del reposo y ustedes van a querer seguir estando en reposo, por ende se van a ir para atrás. O en el caso contrario, si ustedes van en una micro en movimiento, van con una velocidad constante y si la micro frena bruscamente, todos los cuerpos, inclusive ustedes si van de pie, se van a ir hacia adelante, ¿cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a querer continuar en el movimiento en que iban. Matemáticamente, esta ley se expresa de la siguiente manera. La sumatoria de la fuerza, que en el fondo es la fuerza neta, va a ser igual a cero. Eso va a implicar que la velocidad va a ser constante. Al ser la velocidad constante, eso va a implicar que si la velocidad inicial, que se simboliza con un cero, es cero, es decir, que no hay velocidad, eso va a implicar que la velocidad va a ser igual a cero. Y eso significa que el cuerpo va a estar en reposo. Pero en el caso contrario, si la velocidad inicial es distinta a cero, eso va a implicar que el cuerpo va a tener una velocidad que va a ser igual a la velocidad inicial y esa velocidad va a ser igual a una constante, es decir, va a ser una velocidad constante. Y eso significa que el cuerpo va a estar en movimiento rectilíneo uniforme. Recordad que el movimiento rectilíneo uniforme es aquel donde la velocidad es constante. Ahora en cuanto a la segunda ley de Newton, que también se conoce como la ley de masa,
O la ley fundamental, que de ahí le voy a explicar por qué. Esta ley establece que la aceleración que experimenta un cuerpo es proporcional a las fuerzas que recibe e inversamente proporcional a su masa. ¿Ya? La fuerza que recibe en el fondo va a ser la fuerza neta. Se va a expresar como la aceleración, que se simboliza con una letra A, va a ser igual a la fuerza neta dividido por la masa. De esta relación se deduce la expresión que resume la segunda ley, donde va a ser que la fuerza neta va a ser igual a la masa por aceleración. Y esta fórmula, que la voy a destacar acá, es la ecuación fundamental de la dinámica. ¿Ya? Ahora, la relación con la primera ley. Es decir, ¿cuál va a ser la relación de esta ley, que es la segunda, con la primera? Si la fuerza neta es igual a cero, eso significa que no va a haber aceleración. Por ende, la aceleración va a ser igual a cero. Y eso va a significar que un cuerpo esté en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Siendo la primera ley un caso particular de la segunda. ¿Ya? Por eso se llama principio fundamental o ley fundamental de la dinámica. Ahora, en el Power que yo les envié, aparece un ejemplo donde vamos a aplicar cómo se ocupa esta ley. Donde le decía que un bloque que tenía una masa de 2 kilogramos descansa en una superficie ideal, sin fricción horizontal. Y le pregunta cuál es la aceleración del bloque. Ya le están preguntando cuál es la aceleración del bloque si se aplica una fuerza horizontal de 10 newtons. Acordar que en el mismo Power establece que un newton, en el fondo la unidad es kilogramo metro segundo al cuadrado. Por ende, coloco yo la fórmula, que la fuerza es masa por aceleración. Voy a colocar acá el triángulo, que esto me sirve cuando hay tres variables en una expresión, donde acá arriba voy a colocar la fuerza, la masa y la aceleración. Entonces, para despejar la aceleración, va a ser fuerza partido por masa. La fuerza, dijimos que eran 10 newtons, es decir, serían 10 kilogramos metro partido por segundo al cuadrado. Y eso dividido por 2 kilogramos. Acá los kilogramos se van a ir y me va a quedar el resultado como 10 dividido en 2. Y 10 dividido en 2 va a ser 5 metros segundo al cuadrado. Después en el mismo Power le aparece un para pensar y el procedimiento se hace de la misma manera. Y para terminar viene la tercera ley de Newton. Ya, la tercera ley de Newton. Esta establece que siempre, se conoce como la ley de acción y reacción. Ya, esta va a establecer que siempre que un objeto ejerce una fuerza, que esa fuerza va a ser de acción sobre otro cuerpo u objeto que tiene que ser distinto, el segundo objeto va a ejercer sobre el primero una fuerza de reacción de igual módulo, es decir, el valor numérico, de igual módulo en la misma dirección, pero en el sentido contrario. Ya que eso se va a expresar de la siguiente manera. Si el objeto 1 ejerce una fuerza sobre el 2,
el objeto 2 va a ejercer una fuerza sobre el uno y este signo negativo que yo antepongo significa que el sentido va a ser contrario. Por ende, las dos fuerzas van a tener igual valor numérico. Por ejemplo, si la fuerza 1 sobre 2 vale 10 newton, la fuerza 2 sobre 1 va a valer 10 newton, pero se la antepone en negativo, que va a significar menos 10 newton. ¿Dónde se ocupa esta fuerza de acción y reacción en la vida cotidiana? En el fondo, toda la vida cotidiana viene dada por la fuerza de acción y reacción. Por ejemplo, si ustedes van remando en un bote a remo, la fuerza de acción va a ser la fuerza que le va a aplicar el remo al agua. Y la de reacción va a ser la del agua sobre el remo, lo que va a ser en sentido contrario y eso va a permitir que el bote avance. O, por ejemplo, puede explicar que los aviones vuelan. Esta tercera ley, por ejemplo, los aviones poseen turbinas, las cuales van a aplicar una fuerza, una gran fuerza al aire. Esa fuerza es la de acción y el aire a su vez le va a devolver la fuerza con igual módulo, pero en sentido contrario, que va a ser la de reacción y va a permitir que el avión vaya avanzando. Lo mismo se ve, por ejemplo, en los neumáticos de una bicicleta o de un automóvil y el suelo. O, por ejemplo, si alguien está firmado en un árbol, ya en el tronco de un árbol, etcétera. Y para terminar, y no aburrirlos más, yo les mandé una guía de ejercicio donde se ejercitan, valga la redundancia, lo que les pasé ¿cómo se llama? En el Power, que es la materia, y que yo se lo expliqué acá brevemente. El primer ejercicio